amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Caterine Zarza de la OSA. En esta oportunidad voy a estar acompañada con Keila Muñoz Aguas. Somos estudiantes de tercer semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, más conocida como Corpo Sucre. El motivo por el cual hemos realizado este video es para compartir con ustedes ciertos temas muy importantes que han enriquecido en la psicología, los cuales son el estructuralismo, el funcionalismo y las intervenciones en el enfoque humanista. A continuación les mostraremos una pequeña introducción de los temas a tratar. En esta ocasión vamos a hablar de quién fue Wilhelm Wundt. Comenzamos. Wilhelm Wundt fue una figura clave en la constitución de la psicología como ciencia. Nació en 1832 en Alemania. Era de familia dedicada a la iglesia y al servicio religioso. Estudió medicina y después se dedicó a la investigación en fisiología. Publicó una obra sobre la percepción en donde formuló la necesidad de construir una psicología experimental. En lecciones sobre el alma del hombre animal, tratado de fisiología humana. Dio un curso sobre psicología fisiológica que sirvió de base para uno de sus estudios más famosos, los fundamentos de la psicología fisiológica. En su periodo como profesor se instaló en Leipzig, en donde después estableció un laboratorio que se convertiría en el Instituto de Psicología Experimental en 1882. Publicó libros como Psicología de los Pueblos, en donde analizaba los productos culturales de la mente humana, tales como el lenguaje, el mito o la costumbre. Wundt estaba interesado por los procesos mentales superiores como la atención y la percepción. Ubicaba la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias sociales. Utilizaba métodos experimentales y de investigación similares a los de las ciencias físicas para documentar cuestiones psicológicas. ¿Cómo era el pensamiento de Wundt? Algunos autores consideran que Wundt fue el precursor del estructuralismo y fenomenista, porque consideraba que el objeto de estudio del científico y del psicólogo está constituido por fenómenos, rechazando así el concepto de sustancia, heredado por la filosofía. Decía que lo que conocemos es siempre algo fenoménico, algo que es para un sujeto que aparece ante él y forma parte del mundo de la experiencia. Las experiencias aparecen en forma de procesos, cambios dinámicos que suceden en diferentes estadios u organizaciones. Como ejemplo, un acto voluntario. ¿Qué era el acto voluntario? Es una experiencia en la que primeramente se da una deliberación de motivos y termina en una ejecución que abre paso a una nueva situación o estadio. Consideración importante. Aunque este personaje parece rebuscado, recordemos que estaba en la etapa de construir desde el lenguaje adecuado hasta la dinámica de los fenómenos que acontecían frente a su observación, por lo que en esta definición de la voluntad intenta explicar lo que ocurría en el interior de un sujeto al momento de actuar. ¿Cuál era la meta de la psicología para Wundt? Una teoría coherente del universo, establecer la psicología como una ciencia fundacional o propedéutica. Uno de los objetivos era el estudio de los procesos conscientes, lo que consideraba parte de la experiencia inmediata. Creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres sociales son reflexiones de nuestros procesos mentales más altos, por lo que deberían ser temas de una segunda subdivisión de la psicología, estudiada obviamente a través de la metodología de los registros históricos, la literatura y las observaciones naturalistas. También consideró una tercera rama de la psicología, la cual integraría los hallazgos empíricos de la psicología y otras ciencias, como por supuesto las metafísicas. ¿Qué papel jugaba el psicólogo? La figura profesional del psicólogo aparece como intermediaria imprescindible entre el individuo y su propia conciencia. ¿Cuál era la herramienta del psicólogo para llevar a cabo su fin? La introspección era la técnica de observación objetiva para estudiar los procesos conscientes. ¿En qué consistía la introspección? En un procedimiento experimental rígido, basado en mediciones objetivas como tiempos de reacción y asociación de palabras. ¿Qué era la mente para Wundt? Una fuerza creativa, dinámica y volitiva. Nota importante: volitiva se refiere a una postura filosófica en la que la realidad radical son las cosas del entorno, y lo que conoce el sujeto no es más que una copia o representación de las cosas del entorno.
Nos enfocamos en estas tres fases para entender tanto el entorno interno como externo de las organizaciones mentales, desde sus orígenes a causa de los distintos enfoques que se han adaptado a lo largo del tiempo y de cómo juega un papel dentro de una sociedad. Objeto de la psicología: el estudio de la mente, de la experiencia consciente. Método de la psicología: la introspección entrenada y en el marco de una situación experimental en el laboratorio. Wundt es el primero en situar la psicología en el grupo de teorías mentalistas al que pertenecen también el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo. Uno de los fundadores del estructuralismo fue Edward Titchener. Titchener nació en 1867 y murió en 1927. Era de origen estadounidense y fue discípulo de Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt fue considerado el fundador de la psicología científica. A Titchener se le atribuyó el mérito de haber introducido la psicología científica en Estados Unidos. Allí dio a conocer las ideas de Wundt y se convirtió en el líder del movimiento, conocido como estructuralismo. El estructuralismo es un enfoque de las ciencias humanas que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para utilizar o analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Considera a la lengua como un sistema, o sea, un conjunto de elementos solidarios que gozan de diferentes relaciones. Los estructuralistas adoptaron su aporte sobre la lengua y la estudiaron a partir de la sincronía, lenguaje como un objeto presente. El estudio de la experiencia consciente, la conciencia, es el análisis de la estructura de la mente, para lo cual debe aislar las partes que constituyen las formaciones conscientes. Mente: experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Conciencia: suma total de experiencias mentales en cualquier momento dado. Estableció como objetivo la psicología la determinación, el qué, el cómo, el porqué de la vida mental. Uno de los fundadores del funcionalismo fue William James. William James nació en 1842 y murió en 1910. Era de origen estadounidense y fue considerado el precursor de esta corriente. El funcionalismo es una corriente teórica surgida en Inglaterra en 1920, donde se pregunta el porqué y el para qué de los procesos mentales y de la conducta. A diferencia del estructuralismo, el funcionalismo postuló que los átomos del pensamiento u átomos de las experiencias no existen en la vida real, ya que nuestra mente siempre combina asociaciones, revisa experiencias, las activa, las define, avanza y retrocede en el tiempo. Un ejemplo de este es que, gracias al funcionalismo, cada vez que vemos una manzana, sabemos qué fruta es, ya que las asociaciones mentales que hemos establecido son de experiencias pasadas. James suponía que cada vez que repetíamos algo, nuestro sistema nervioso cambia de modo que cada repetición posterior será más fácil que la reciente. Es una corriente psicológica que considera que la vida mental y el comportamiento de los individuos se relaciona directamente con la adaptación de los mismos a su entorno.
Objetos de estudio según el funcionalismo. El estudio de los propósitos y función de los procesos mentales. Este atiende a la función de la mente. A continuación les mostraremos los principios y diferencias de estas dos corrientes. Diferencias. El estructuralismo va más allá de la mera sensación y percepción, ya que explora cómo un organismo aprende a funcionar dentro de su ambiente. El funcionalismo. Para la psicología debe estudiar la conducta, pero el estructuralismo solo se enfocó a estudiar las partes que componen a la conducta. Principios. El estructuralismo se centra en el estudio de la conciencia compuesta de imágenes y emociones. La unidad elemental de la conciencia son las sensaciones. El funcionalismo se centra en el estudio de los propósitos y la función de los procesos mentales. Hola a todos, mi nombre es Keila Muñoz Aguas, soy estudiante de Psicología del tercer semestre de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Reciban un caluroso saludo de mi parte. Bueno, el día de hoy voy a estar explicándoles acerca del tema de las intervenciones del enfoque humanista. Hoy les estaré hablando acerca de la teoría humanista más conocida como la psicología humanista. Bueno, esta es una corriente psicóloga que fue fundada por Abraham Maslow en los años 60. Esta se basa en que el ser humano es considerado como un todo, aceptando que existen diferentes circunstancias o factores mentales como el pensamiento y las emociones de este. En esta intervención se muestra un conflicto de comportamiento de un niño de 10 años llamado Diego. Él y su familia vivieron una serie de acontecimientos que impactaron muy fuerte en el comportamiento del niño, y esto hizo que él sufriera un cuadro de rebeldía, por lo cual le afectó en la escuela, no asistía a clases con frecuencia y esto provocó un atraso de conocimientos, quedando por varios años en el mismo curso. Bueno, por otro lado, Diego es intervenido ya que se observa el escaso desinterés de parte de la familia. En el proceso educativo que se retoma al niño, llega tarde a clases, presenta retrasos, inasistencia y no son justificadas. En esta intervención se encuentran diferentes antecedentes escolares. Uno de estos es que Diego estuvo a punto de repetir el año, sin embargo él logra aprender a leer, por lo que indica el asistente de aula. El niño se encuentra inquieto e irrespetuoso, se porta mal, molesta a sus compañeros y demás, pero cuando el niño se encuentra con un adulto, se muestra bastante respetuoso y lleno de afecto. Mi principal objetivo es que Diego sea un niño que realmente es, enfocado en lo positivo de la vida. Dentro de nuestra intervención nos encontraremos con los mecanismos de defensa de Diego, provocadas por la ansiedad que conlleva la situación que él vive. En su entorno y situación probablemente muestre lo que llamamos distorsión perceptiva. Esta es una forma que tiene la persona de interpretar la situación que vive de una manera menos amenazante, liberado por ciertas culpas. Un ejemplo es que él culpa a los profesores y al colegio en sí por compromisos que tiene con su formación escolar. También se puede agregar que en su entorno más cercano sea el culpable de no darle la importancia que necesita y esto provoque que él tenga mal comportamiento. Para concluir, el estructuralismo y el funcionalismo son dos grandes corrientes de la psicología que van de la mano estudiando a la estructura de la mente y la función de la misma.